Muy bien, el tema del día de hoy es imposición del Estado español, primera parte, ¿ok? Ya nos habíamos quedado como los españoles, liderados por Francisco Pizarro, sus hermanos, sobre todo Hernando y Gonzalo, no fueron los únicos, vinieron más, y también en menor medida con Diego de Almagro a la cabeza, se habían en este tercer viaje planteado el objetivo no de explorar, no de descubrir, sino conquistar el rico imperio que ya habían descubierto en el segundo viaje. Para ello, y haciendo un rápido recuerdo de lo que vimos la semana pasada, los españoles llegan a lo que es Tumbes, la encuentran totalmente destrozada, ¿no? Aquí surge el intento del Curaca de Tumbes por capturarlos a los españoles, pero no lo logra, ¿no? Y luego, de Tumbes, en dirección hacia el sur, llega la actual Piura, y es aquí donde en las riberas del río Chira funda la primera ciudad en los Andes, la primera ciudad en Sudamérica, ¿ya? San Miguel de Tangarará. Y aquí es donde Chilimaza, el curaca de lo que vendría a ser hoy parte de Sullana, le otorga a los españoles a su sobrino Martinillo. Obviamente no era su nombre nativo, sino que pasa la historia con esto como lo bautizaron los españoles, a Martinillo. Y también Chilimaza y los españoles en general se enteran, no solamente por Chirimaza, sino por otros, de que lo que estaba pasando, que había estallado una guerra civil y que el triunfador había sido Atahualpa y que Atahualpa estaba en Cajamarca, cerca relativamente a Piura, ¿ok? Donde estaban ellos. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué Atahualpa estaba en Cajamarca? ¿Qué pasaba aquí? Lo que pasaba era que presumiblemente Atahualpa estaba herido después de haber enfrentado y vencido a su hermano Huáscar y estaba pues un poco como recuperándose sus heridas en la ciudad de Cajamarca. Y es aquí, en esta ciudad, donde los españoles llegan, después de haber estado en Piura, ¿no? Llegan a Cajamarca. Previamente, Atahualpa, Francisco Pizarro había dejado parte de sus ejércitos en la retaguardia, en Piura, liderados por Diego de Almagro, ¿no? Y cuando llega a Cajamarca, no encuentran al Inca en la ciudad, le encuentran así, se enteran de que están a unos cuantos kilómetros, y es ahí cuando Francisco envía a su hermano Hernando y luego también al otro conquistador Hernando de Soto para que pacten con Atahualpa una entrevista, una cita el 15 de noviembre de 1532, y es ahí cuando se produce muchos errores de parte de Atahualpa, el cual, por ejemplo, se confía en exceso del poder que tenía, creía que con su sola presencia iba a intimidar a los españoles. Para eso llevó miles de hombres, algunos hablan incluso hasta de 15,000, otros solo de 5,000 hombres, pero eran un montón de indígenas, pero que no llevaban la preparación militar, no eran guerreros, eran gente que iban cantando, tocando instrumentos musicales, que barrían el suelo para que Atahualpa lentamente en una ceremonia muy pomposa ingrese a la ciudad de Cajamarca, ¿no? Ese es un error. Pero el otro error también fue el de el Inca Atahualpa, haber desoído los consejos de uno de sus tres grandes generales, que a la vez era su hermano. Rumiñahui era hermano de Atahualpa, y hasta aquí vamos viendo varios hermanos. Mira, Ninan Coyuchi, el que debió haber sido el sucesor del padre de todos estos, de Huayna Cápac, pero como tú bien sabes, Ninan Coyuchi muere de viruela a los pocos semanas de haber sido proclamado Inca tras la muerte de su padre, Huayna Cápac. Luego hemos visto aquí a Huáscar, a Atahualpa, aquí figura un cuarto hijo que es el que te digo, Rumiñahui. Luego van a aparecer otros, el día de hoy incluso van a aparecer dos. Recuerda que según la historiografía se señala que Huayna Cápac tuvo más de 100 hijos, obviamente con diversas mujeres. Rumiñahui, entonces, volviendo a la historia, Rumiñahui, hermano
mayor incluso, hermano mayor de Atahualpa y que el mismo Huáscar, recuerda, y aquí hago un paréntesis, que no porque eras el hijo mayor del Inca, tenías la seguridad de que ibas a ser el sucesor, no funcionaba como en Europa, donde el primogénito es necesariamente el heredero del rey. Acá no, tú ya lo sabes hartamente de que el Inca ponía en prueba a sus hijos para ver quién era el más capaz, ¿ok? Entonces, el error de Atahualpa, aparte de confiarse, fue no hacerle caso a su hermano, a Rumiñahui. Rumiñahui le había dicho, señor, permite que 5,000 de mis guerreros te acompañen, no confíes en esos recién llegados, puede ser una trampa. Rumiñahui le advirtió a su hermano, pero Atahualpa no le hizo caso, se confió. Incluso mandó a Rumiñahui que se vaya de Cajamarca, que se vaya hacia lo que hoy es Ecuador, hacia Tumibamba. Recuerda que Tumibamba, después del Cusco, era la ciudad más importante del imperio y Tumibamba quedaba en Ecuador, ¿ok? A lo que es hoy día Cuenca en Ecuador. Entonces, a muy al pesar de Rumiñahui, ¿no? Atahualpa sale al encuentro de los españoles y es fácilmente capturado, marcando la hecatombe, el final de este grandioso imperio. Pero Atahualpa ofrece en estas circunstancias su famoso rescate. Les ofrece a los españoles, sabiendo la avidez de los españoles por el oro y por la plata, les ofrece 2 cuartos de oro, 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro, hasta donde alcance su mano alzada, en un cuarto que se llama el cuarto del rescate, que hasta el día de hoy existe en Cajamarca, es un lugar turístico y que se encuentra en rehabilitación, ¿sí? Entonces, en estos cuartos del rescate se presumía que Atahualpa iba a pagar eso a cambio de su libertad, pero los españoles sabían de que no les convenía liberar a Atahualpa, porque en venganza, y muy presumiblemente, Atahualpa iba, una vez libre, organizar sus ejércitos y aplastar a los españoles. Así que ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Y pasaban los días y desde todos los rincones del imperio llegaban diversos objetos de oro y de plata y que rápidamente, como lo vimos en la imagen, eran fundidos por los españoles. ¿No crees que llegaron lingotes, barras de oro y de plata? No, llegaron objetos, trabajos de orfebrería, narigueras, orejeras, estatuas de oro y de plata, de forma muy maravillosa, de diversas expresiones artísticas impresionantes, seguramente, de oro y de plata. Tendrás que imaginar todos los artefactos que estaban llegando a Cajamarca para llenar estos cuartos. Y los españoles, ¿no?, rápidamente lo iban fundiendo porque era más fácil trasladar esto ya en lingotes de oro y de plata. Pero aquí ocurre un detalle que va a ahondar el conflicto entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Esto era el hecho de que Pizarro se entera de que estaba llegando a Cajamarca Diego de Almagro con sus hombres, a los cuales les comenzaba a llamar almagristas, y a los hombres de Pizarro los pizarristas, y esta diferenciación es importante para próximas clases. Entonces, Pizarro, ¿qué ordena? No se terminan de llenar los 2 cuartos de plata ni el cuarto de oro, y así que rápidamente se suspende la llegada de todos estos objetos, se funden lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que cuando llegue, no se querían compartir estos tesoros, cuando llega Diego de Almagro, no encuentra, Diego de Almagro no se iba a enterar supuestamente de esto, ¿no? Pero finalmente lo hizo Diego de Almagro, pero lo engañan a Diego de Almagro, diciéndole que recién estaban llegando los primeros tesoros, pero mentira, ya los españoles, los pizarristas, se habían apoderado de gran parte de este botín y lo tenían oculto, y eso, reitero, va a ahondar y va a ser una de las causas del por qué luego Diego de Almagro, sin exageración, va a sentirse traicionado por Francisco Pizarro. Mientras esto pasa, el Inca había sido encerrado en una prisión que se llama, se me fue, el Amaru Huasi, la casa de la serpiente. Amaru Huasi, Amaru significa serpiente, ¿ya? Y Huasi, casa. Ahí es encerrado este Inca Atahualpa. Y aquí
el gran tradicionalista de la literatura peruana, Ricardo Palma, nos narra una escena muy peculiar. En su obra titulada Tradiciones Peruanas, hay una escena muy interesante donde él narra, Ricardo Palma no vivió en esos tiempos, él lo ha recopilado estas historias, señala que cuando Atahualpa estaba prisionero, él veía cómo los españoles, para no aburrirse, no había celular, no había WhatsApp ni nada por el estilo, jugaban diversos juegos de mesa, entre ellos el ajedrez. Y entonces, en una partida, y ya luego de haberlo visto varias veces, Atahualpa, cuando un español iba a mover una ficha, pero que a la larga le iba a significar la derrota, Atahualpa le dice al español, cuidado, no muevas esta ficha, ¿no? El español no mueve la ficha, se queda pensando y se da cuenta de su error. Y finalmente, algunas movidas más de este ajedrez permiten que a este español gane, mientras que el derrotado, Diego de Riquelme se llamaba, va a comenzar, pues desde ese momento, una animadversión, cólera contra el Inca, porque habían apostado, no era un simple juego, habían apostado algo de los tesoros que ya tenían los españoles, y se siente derrotado, pero por la intromisión de Atahualpa, al cual prácticamente él va a tenérsela como jurada. Y esto es importante, chicos, para entender que justamente este hombre, Riquelme, va a ser el que va a dar su voto para matar a Atahualpa. Pero eso me estoy saltando un poco, eso lo vamos a retomar nuevamente este señor Riquelme. Recuerda ese nombre, Riquelme. Ahora, los españoles no sabían en realidad qué hacer con Atahualpa. Estaban en Cajamarca. Los indígenas les informan a los españoles que lo que habían encontrado en Cajamarca no era nada en comparación con la capital del imperio, Cusco. Así que ellos, los españoles, pretenden ir a la capital y finalmente lo hacen, pero no sin antes matar a Atahualpa. Y aquí surge la figura de Filipillo. ¿Te acuerdas? Uno de estos 3 indiecitos capturados por Bartolomé Ruiz. Filipillo había violado a una de las mujeres de Atahualpa y sabiendo que Atahualpa, una vez libre o si saldría libre, lo iba a masacrar a Filipillo. Filipillo les mete a los españoles, a los cuales ya se les había ganado cierta confianza. Filipillo prácticamente era como un ahijado de Francisco Pizarro. Filipillo les mete a los españoles la idea de que Atahualpa, les llega un rumor de que Atahualpa están movilizando los ejércitos de Atahualpa y que lo van a liberar y que mejor es matarlo porque si no, Atahualpa se va a vengar de los españoles. Esa versión de Filipillo va a generar finalmente que ciertamente los españoles le hagan un rápido e injusto juicio a Atahualpa. Y lo digo injusto porque lo acusan de sus tradiciones, lo acusan de incesto por acostarse con sus hermanas, porque su hermana era su esposa. Lo van a acusar de hereje por no haber recibido al Dios cristiano, de idólatra por adorar al sol y a todos los elementos de la naturaleza, porque era parte de su ideología, era parte de su idiosincrasia. Y también lo acusan de fratricida porque en prisión, Atahualpa, temiendo de que lo maten los españoles, como que finalmente va a ocurrir, y reconozcan como inca a su hermano Huáscar, el cual todavía estaba vivo y capturado en el Cusco, lo manda a matar. Y de eso también lo acusan, y por eso se le hace un juicio donde se le condena a morir quemado. Pero, y aquí viene el nombre de Atahualpa, que en realidad te dije que se llamaba Atahualipa. Atahualpa, al saberse que iba a morir quemado, llora, suplica que le cambien la condena. No, más allá del dolor que significaría morir quemado, era el hecho de que, según su ideología, su idiosincrasia, no podría, una vez su cuerpo quemado, ir a, como quien dice, a ascender a los cielos. Así que por eso los españoles comienzan a cambiar el nombre de Atahualpa a Atahualpa, que significa algo así como gallina llorona, ¿no? Y entonces Atahualpa finalmente, que había logrado cierta amistad con Francisco Pizarro le dice, ok, te voy a cambiar de condena, vas a morir igual, pero vas a morir ahorcado, en lo que se le llama, no me acuerdo el nombre, se me fue, pero Atahualpa acepta, y él es bautizado con el nombre de Juan. Algunos lo señalan como Juan Francisco, pero lo que es histórico es que él se bautiza como Juan, y es así como él finalmente muere, pero su cuerpo, que fue encerrado o enterrado en una iglesia católica, porque se había bautizado católico, va a ser sacado en una noche donde los españoles se distrajeron y los indígenas lo sacan y lo llevan probablemente a Tumibamba, Ecuador, pero se perdió el rastro de la momia de Atahualpa y de sus riquezas, ¿sí? Y te hablaba de Riquelme porque cuando se hace el juicio contra Atahualpa habían 25 españoles los más importantes y habían 12 que decían sí hay que matarlo, 2 dijeron no hay que matarlo y Riquelme es el que va
a dar su voto para que finalmente sean 13 votos a favor de que maten a Atahualpa, y esa es la decisión final, ¿no? Ahora, una vez muerto Atahualpa, inmediatamente Francisco Pizarro nombra un nuevo inca. Ese nuevo inca va a ser Toparpa o Tupac Hualpa, otro hijo de Huayna Cápac, con el cual se van hacia el Cusco. Junto a ellos los acompañaban, habían capturado a uno de los generales de Atahualpa. Este general era Calcuchímac, el cual se presume que en ese lapso desde Cajamarca hacia el Cusco, donde estaban en Jauja, Toparpa muere envenenado, y por eso se le echa la culpa a este general, el cual se le acusa de esto y se le condena a morir. Y este general, ¿no?, decide ir directamente a la hoguera, muere como un héroe, digamos, ¿no? Va a la hoguera y muere. Estoy hablando de Calcuchímac. Una vez muerto el inca Toparpa, se nombra un nuevo inca, otro hijo de Huayna Cápac, llamado Manco Inca, con el cual Pizarro entraría a la ciudad imperial en el 14 de noviembre de 1532. Y se iniciaría otro capítulo de la historia. Chicos, regresan en minutos. Voy a dar por terminada esta parte.